Justo cuando el cañón de la coalición en el espacio disparó, Elías activó el pulso de redirección. El rayo de energía destructiva, en lugar de golpear la ciudad, fue atraído por el campo magnético que Elías había manipulado. El rayo rebotó y golpeó directamente a la nave nodriza de la coalición en órbita. Una explosión cegadora iluminó el cielo diurno, convirtiendo el día en una noche de fuego. Los drones de la ciudad se apagaron instantáneamente al perder la conexión con la mente central. El silencio volvió a la plaza, pero esta vez era un silencio de victoria. La reina cayó de rodillas, agotada, y Elías salió del centro de comunicaciones, cubierto de ceniza pero vivo. Los humanos se detuvieron, mirando al cielo, viendo cómo los restos de sus opresores caían como estrellas fugaces. La guerra no terminó ese día, pero el resultado final se decidió allí. La humanidad ya no era la especie olvidada, eran los protectores de la reina, los arquitectos de la resistencia. La reina Aethelgard se acercó a Elías y, ante la mirada de millones de espectadores galácticos, inclinó su cabeza ante él. El universo pensó que el hierro era la fuerza más dura, dijo ella, pero no conocían el corazón de un humano. Desde ese día, la alianza de sangre y cristal juró que ningún mundo volvería a caer ante la frialdad de las máquinas. Elías, el hombre que solo quería sobrevivir, ahora era el símbolo de una galaxia libre. Porque a veces, para salvar un imperio, no necesitas un ejército, solo necesitas que un hombre entre la multitud tenga el valor de ponerse en pie. La princesa Elara siempre decía que los humanos olían a miedo y a hierro oxidado. Para ella, el cadete Elías no era más que un error administrativo, un representante de una especie que apenas acababa de descubrir cómo no quemarse con sus propios cohetes. En la gran academia de la hegemonía, los humanos eran los botones, los técnicos de limpieza, los mascotas que intentaban jugar a ser soldados. Elara lo miraba desde su trono flotante con una mezcla de lástima y asco. Lo que ella no entendía era por qué los radares biológicos se volvían locos cuando Elías entraba en la habitación. No era miedo lo que detectaban los sensores, era algo mucho más antiguo. Era una advertencia. Pero en su arrogancia real, ella simplemente pensó que el equipo estaba defectuoso. Aquel día, mientras sobrevolaban el borde exterior en el crucero imperial, Elara se burló de él una última vez, preguntándole si su pulso temblaba por el vacío del espacio o por su propia incompetencia. Elías no respondió, solo miró hacia las sombras del pasillo con una intensidad que hizo que el vello de la nuca de la princesa se erizara. Él sabía algo que los sensores imperiales no podían procesar. Los cazadores Apex, seres de pura pesadilla que habían devorado galaxias enteras, estaban cerca. Y no venían por el oro de la princesa, venían por el único ser que alguna vez les había plantado cara. El cadete que ella despreciaba era, en realidad, la razón por la que esos monstruos no habían destruido su imperio todavía. La vida en el crucero Estela de Plata era un despliegue de opulencia alienígena que Elías encontraba irritante. Como cadete de intercambio, su trabajo consistía básicamente en recibir órdenes contradictorias de oficiales que tenían 4 brazos pero la mitad de cerebro. La princesa Elara era la peor de todos. Ella pertenecía a los Hilari, una raza de seres etéreos que se consideraban la cumbre de la evolución. Para Elara, la biología humana era una broma pesada de la naturaleza. Huesos frágiles, sentidos limitados y una vida corta. Ella solía usar a Elías como un ejemplo de limitación biológica en sus clases de estrategia. Miren a esta criatura, decía señalando a Elías, necesita dormir 8 horas, comer materia orgánica procesada y su piel se rompe con un simple roce de plasma. Elías soportaba los insultos en silencio, manteniendo su uniforme impecable. Los otros cadetes, razas guerreras de mundos de alta gravedad, se reían. A veces lo empujaban en los pasillos, esperando una reacción que nunca llegaba.
Lo que nadie notaba era que Elías nunca parpadeaba ante los ruidos fuertes, ni cómo sus ojos escaneaban constantemente las salidas de emergencia. No era un estudiante aprendiendo a ser soldado, era un depredador observando a una presa que se creía cazadora. La tensión en la nave comenzó a subir no por las palabras de Elara, sino por un silencio antinatural que empezó a filtrarse desde el vacío exterior. Las comunicaciones con la flota de escolta se cortaron de golpe, el silencio fue interrumpido por un estruendo que sacudió los cimientos de la estela de plata. No fue un disparo de cañón, fue algo físico, como si una bestia colosal hubiera golpeado el casco con un puño de metal. Las alarmas de color carmesí inundaron los pasillos. La princesa Elara, perdiendo su compostura por primera vez, exigió saber qué estaba pasando. El capitán de la guardia, un guerrero de 3 metros de altura cubierto de escamas, temblaba mientras miraba el monitor. «Son ellos», susurró con una voz rota por el pánico. «Los cazadores Apex». Un frío glacial recorrió la espina de todos los presentes. Los Apex no eran una leyenda, eran una sentencia de muerte. Eran criaturas biomecánicas que no conocían la piedad, seres que cazaban por deporte y cuya tecnología superaba a la de la hegemonía por milenios. En el puente de mando, el caos se desató. Los oficiales corrían de un lado a otro, pero Elías se quedó quieto en el centro de la habitación, mirando la pantalla principal. Mientras los demás gritaban, él simplemente se ajustó los guantes y exhaló un suspiro largo y pesado, como alguien que finalmente se prepara para un trabajo que odia pero que sabe hacer mejor que nadie. La princesa Elara lo vio y, en medio de su terror, le gritó: «Humano, muévete. Busca un arma o escóndete en los conductos de basura, es el único lugar donde estarás a salvo». Elías la miró de reojo, y por primera vez, ella vio algo en sus ojos que no era sumisión. Era autoridad. Las puertas reforzadas del puente de mando estallaron. El humo negro llenó el aire y, de entre las sombras, surgieron 3 figuras de pesadilla. Los cazadores Apex medían 2 metros y medio, sus cuerpos eran una amalgama de metal negro y músculo oscuro, con garras que vibraban a frecuencias moleculares. El capitán de la guardia disparó su rifle de plasma, pero el Apex líder simplemente atrapó el proyectil en el aire con una mano y lo aplastó como si fuera una luciérnaga. La princesa cayó de rodillas, el miedo paralizando sus pulmones. El primer Apex avanzó hacia ella, emitiendo un sonido que era una mezcla de estática y un rugido animal. Estaba a punto de clavar su garra en el pecho de la princesa cuando una voz tranquila, casi aburrida, resonó en la sala. «Suficiente», dijo Elías. Lo increíble no fue que el humano hablara, sino que el cazador Apex se detuvo en seco. Los 3 monstruos giraron sus cabezas mecánicas hacia el cadete humano. Elara observó, estupefacta, como las criaturas que habían aterrorizado a galaxias enteras retrocedían un paso. No era un movimiento de ataque, era un movimiento de reconocimiento. Elías caminó hacia ellos sin ninguna arma en las manos, ignorando los gritos de advertencia de los oficiales heridos. Se detuvo a escasos centímetros del líder de los Apex, quien bajó su cabeza en un gesto que solo podía describirse como respeto, o quizás una profunda precaución. «¿Qué estás haciendo, cadete?», balbuceó la princesa desde el suelo. Elías no la miró. Sus ojos estaban fijos en el visor rojo del Apex. «He estado fuera mucho tiempo, ¿verdad, número 7?» preguntó Elías en un idioma que sonaba como el crujir de planetas chocando. El Apex emitió un silbido bajo y guardó sus garras. Elías se giró hacia Elara y los demás. Su postura había cambiado por completo. Ya no era el joven encorvado y sumiso, sus hombros estaban anchos, su mirada era de acero y emanaba un aura de peligro tan densa que el aire parecía pesar más. «Princesa», dijo con voz firme, «estos no son invasores. Son mi equipo de extracción». La confusión en el puente era total. ¿Cómo era posible que un humano,
un ser de una raza inferior, estuviera al mando de los demonios del vacío. Elías explicó, con una frialdad que helaba la sangre, que la Tierra no era un planeta joven que acababa de descubrir el espacio. La Tierra era el remanente de una civilización que los Apex llamaban los originadores. Los humanos habían creado a los Apex para ser sus perros de guerra eones atrás, antes de decidir que la violencia extrema era un camino que querían abandonar, entrando en un largo sueño de amnesia voluntaria. Pero algunos, como Elías, se quedaban despiertos en las sombras para vigilar que sus creaciones no se salieran de control. Mientras Elías hablaba, una segunda alarma sonó. No eran más Apex. Era una flota de los propios oficiales de la princesa, una facción radical que había planeado el ataque para asesinarla y tomar el poder, usando a los Apex como chivo expiatorio. El plan era perfecto, excepto por un detalle: no contaban con Elías. Los traidores abordaron la nave, pensando que solo encontrarían cadáveres y una princesa aterrorizada. En lugar de eso, se toparon con un muro de metal negro y un humano que ya no fingía ser débil. Elías dio una sola orden: limpieza. Lo que siguió fue una demostración de eficiencia brutal que Elara nunca olvidaría. Los cazadores Apex se movían como sombras, desmantelando a los soldados traidores en segundos. No hubo batalla, fue una ejecución. Elías caminaba entre el caos, dirigiendo a los Apex con gestos sutiles. La princesa vio cómo el cadete que ella había humillado salvaba su vida y su reino sin derramar una sola gota de sudor. La imagen de Elías parado sobre los restos de los traidores, con el Apex más letal del universo inclinado ante él esperando órdenes, se grabó en la mente de todos los sobrevivientes. La jerarquía del universo acababa de dar un vuelco violento. Con la amenaza eliminada, el silencio regresó a la estela de plata, pero era un silencio diferente. Era el silencio del asombro y el miedo reverencial. Elara se levantó, temblando, e intentó recuperar su dignidad. ¿Quién eres realmente?, preguntó, su voz apenas un susurro. Elías se volvió hacia ella. Su rostro, que antes parecía el de un niño, ahora mostraba las cicatrices invisibles de 1000 batallas. Soy el que mantiene a los monstruos en su jaula, respondió. Ustedes, la hegemonía, juegan a los imperios. Nosotros, los humanos, construimos los cimientos de este universo y luego intentamos olvidar el costo. Elías reveló que su papel como cadete era una misión de observación para evaluar si la hegemonía era digna de seguir existiendo o si se habían vuelto demasiado arrogantes y peligrosos. Elara se dio cuenta, con un nudo en el estómago, de lo cerca que había estado de provocar la extinción de su propia especie con sus insultos y su desprecio. Cada vez que ella lo llamaba débil, estaba insultando al ser que tenía el poder de borrar su mundo del mapa estelar con una sola orden a sus perros Apex. Elías tomó el control de la nave. No por la fuerza, sino porque nadie se atrevía a contradecirlo. Los oficiales de la hegemonía seguían sus instrucciones con una eficiencia que nunca habían mostrado ante la princesa. Los Apex permanecían en las sombras, como estatuas de metal, siempre vigilantes, siempre listos para desgarrar a cualquiera que mirara de forma incorrecta a su creador. Elara se sintió como una extraña en su propio hogar. Se acercó a Elías mientras él observaba el mapa estelar. ¿Me odias, verdad?, preguntó ella. Elías la miró y, por un segundo, la princesa vio una chispa de la humanidad que ella creía conocer. No te odio, Elara. El odio requiere esfuerzo. Para mí, era solo una niña malcriada gritándole al océano. El océano no se enoja, simplemente está ahí. Esas palabras dolieron más que cualquier golpe físico. La princesa comprendió que la supuesta superioridad de su raza era una ilusión basada en la ignorancia. Los humanos no eran los inferiores, eran los adultos que habían permitido que los niños jugaran en el jardín, mientras ellos vigilaban la puerta para que los lobos no entraran.
La flota de rescate de la hegemonía llegó finalmente, pero se detuvieron a una distancia segura al ver las naves Apex escoltando al crucero real. Elías sabía que su tiempo de infiltración había terminado. Su verdadera identidad había sido expuesta y la paz diplomática ya no era posible de la misma forma. Se preparó para abordar la nave nodriza de los Apex. Antes de irse, se detuvo frente a Elara. Tu imperio tiene potencial, dijo, pero deben aprender que la fuerza no está en el color de la sangre o en la tecnología, sino en la capacidad de ser el depredador más grande y elegir no cazar. Elías le entregó un pequeño dispositivo, un comunicador que solo funcionaría en caso de una amenaza de nivel de extinción. Úsalo bien. Si me llamas por una nimiedad, no te gustará quien responderá. Con un gesto, los cazadores Apex se desvanecieron en los pasillos de abordaje, siguiendo a su líder. La princesa observó desde la ventana del puente cómo las naves negras, que parecían desgarrar el tejido del espacio, desaparecían en un salto hiperespacial que no dejaba rastro. El Estela de Plata regresó a la capital del imperio, pero nada volvió a ser igual. La princesa Elara transformó radicalmente las políticas de la hegemonía. El desprecio por las razas menores fue erradicado bajo pena de traición. Ella se convirtió en la defensora más ferviente de la humanidad, aunque la mayoría de los humanos en la galaxia seguían viviendo vidas normales, sin saber que uno de los suyos era el soberano de los monstruos. Elara a menudo miraba a los técnicos humanos que trabajaban en los muelles de carga, buscando en sus ojos esa chispa de acero que vio en Elías. Ahora sabía la verdad. La humanidad no era una especie débil buscando un lugar entre las estrellas. Eran los reyes que habían renunciado a su corona para ver si el resto del universo podía gobernar con justicia. Y en algún lugar del vacío, en la oscuridad entre galaxias, el cadete Elías seguía vigilando, rodeado de sus cazadores Apex, esperando el momento en que el universo volviera a necesitar que el verdadero depredador despertara. Elara guardaba el comunicador cerca de su corazón, esperando nunca tener que usarlo, pero sintiéndose extrañamente segura sabiendo que el cadete al que una vez llamó mascota era, en realidad, el guardián de toda la existencia.